¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quiero abordar y comentar para ustedes un tema muy interesante, sobre todo en este tiempo, en donde vamos de una situación a otra. Me refiero a las emociones y a los estados de ánimo, tema basado en el autor Rafael Echeverría. Pues bien, les comento que si el lenguaje nos hace únicos entre los seres vivos, también contamos con otros dos dominios importantes, el del cuerpo y la emocionalidad. Entre ellos existe una estrecha relación de coherencia porque uno condiciona al otro. ¿Qué significa esto? Pues que como seres humanos nos constituimos en tres aspectos: el cuerpo, la emocionalidad y el lenguaje. Nuestras emociones merecen toda nuestra atención, ya que son básicas para abrir o cerrar posibilidades en muchos aspectos de nuestra vida: el trabajo, las relaciones, el aprendizaje, la espiritualidad, entre otros. Por tanto, la coherencia existente entre la postura física, las emociones y el lenguaje se corresponden y podemos acceder a una de ellas a través de las otras. Las emociones y los estados de ánimo siempre estarán presentes en nuestras vidas, aunque tratemos de huir de ellas. Las emociones nos permiten abrir o cerrar nuestro espacio de posibilidades dependiendo de los acontecimientos o acciones que sucedan para despertar dichas emociones. Por ejemplo, si en el trabajo obtenemos un ascenso, la emoción que nos invadirá será de felicidad, de alegría, y pensaremos en un futuro alentador. Mientras que si existe el despido del empleo, este creará tristeza e incertidumbre y también un futuro desgarrador. Si encontramos nuevamente un empleo, entonces abrimos nuestro espacio de posibilidades a través de nuestras emociones. Las emociones siempre serán precedidas por los acontecimientos que suceden. Los estados de ánimo habitan en el trasfondo, desde donde hablamos. ¿Qué significa esto? Que los estados de ánimo condicionan nuestras acciones. Entonces, dice nuestro autor, que las emociones condicionan nuestro actuar, mientras que nuestros estados de ánimo constituyen la existencia humana. Siempre estamos dentro de un estado de ánimo y definimos a las personas por ello. Cada lugar, cada persona, cada país evoca un estado de ánimo definido por sus habitantes. Se dice, por ejemplo, que México es un país de personas felices, que París es romántico y de ensueño, que en Japón las personas son muy trabajadoras y persistentes. Y así podemos ir hablando de diferentes lugares cuyas características son determinadas por el estado de ánimo de sus habitantes. Hablamos entonces de que tanto las emociones como los estados de ánimo de las personas nos llevan a la emisión de juicios sobre ellas. Los estados de ánimo también nos conducen a las acciones y a la manera en que las llevamos a cabo. El mundo en que vivimos es visto a través de los lentes de nuestro estado de ánimo. Un mundo hermoso, incierto, prometedor, oscuro, brillante y otros adjetivos más. Es importante también señalar que la biología y la corporalidad están relacionadas como seres vivos que somos. Lo que nos pasa biológicamente condiciona nuestra corporalidad y viceversa, aun siendo dominios de observación diferentes. Biológicamente se dice que quien tiene más desarrollado el lóbulo parental derecho son personas más tristes y pesimistas y ven el mundo de esa manera, mientras que los que han desarrollado el lado izquierdo son personas alegres, optimistas, que ven el mundo
lleno de posibilidades de crecimiento y de felicidad. También los cambios o desequilibrios hormonales producen los diferentes estados de ánimo, aunque también nuestro estado emocional produce algunas modificaciones biológicas. Y es aquí donde los investigadores han descubierto que la mayoría de las enfermedades corporales tienen que ver con las emociones. Las posturas físicas de las personas nos dicen de su estado de ánimo prevaleciente, así que si queremos ir cambiando nuestro estado de ánimo, habrá que empezar por cambiar nuestra postura física. El lenguaje es producto de nuestros estados de ánimo y viceversa. Estas construcciones lingüísticas permiten darnos cuenta del estado de ánimo de las personas y también construir un mejor estado de ánimo por medio del cambio de nuestra expresión verbal. Hay personas que toda la vida se quejan de todo y eso las lleva al estado de víctimas, mientras que otras, a pesar de los pesares, tienen un discurso positivo cuyo estado de ánimo se contagia. En lo personal, yo prefiero a quien llene de alegría y optimismo mis momentos y me contagien su estado de ánimo positivo. Entonces, si el discurso puede modificar el estado de ánimo, ¿por qué no comenzar a cambiarlo para ver el mundo más hermoso y lleno de posibilidades para nosotros? Los seres humanos determinamos el estado de ánimo de las comunidades a donde pertenecemos. Ya lo dijimos, pero también las comunidades determinan el estado de ánimo de las personas y esto se convierte en estados de ánimo de tipo social. Algunas personas no se hacen responsables de sus estados de ánimo y suelen decir, ya, así soy, ¿y qué? Sin embargo, hay otras que, al reconocer sus estados de ánimo, pueden transitar de uno que no les guste a otro en donde se sientan más plenos y felices. ¿De qué manera? Vislumbrando nuevos horizontes, cambiando el discurso, conviviendo con personas positivas, buscando y ejecutando nuevas acciones. Esto será a través de convertirnos en observadores de los estados de ánimo propios y de los demás, sin emitir juicios que solo limitan las posibilidades. Darnos cuenta de que estamos en un estado de ánimo que nos produce a nosotros para facilitar el reconocimiento para el cambio. Otro, cuidarse de las historias fabricadas por los estados de ánimo. Otro más, encontrar los juicios que provocan los estados de ánimo. Analizar la estructura lingüística que usamos como producto de los estados de ánimo. Buscar acciones para cambiar esas afirmaciones y juicios que solo limitan. Realizar acciones para evitar caer en estados de ánimo que nos hacen felices, realizando acciones positivas y diversas que los alejen de nosotros. Reunirnos con personas con estados de ánimo más positivos que los nuestros. Esto me recuerda algo que un día me dijeron. Júntate con quien te haga sentir bien. Otro sería recordar que la postura corporal es importante para cambiar un estado de ánimo. También cambiar nuestras conversaciones. Será también importante recordar que los estados de ánimo, sean cuales fueran, son inevitables. El aprovechar el tiempo en la realización de acciones de acuerdo con nuestras capacidades para observar, evaluar, diseñar, rediseñar los espacios emocionales, abrirán o cerrarán posibilidades para observar el mundo de manera diferente. Vislumbrar y aprovechar el tiempo oportuno, el momento adecuado para realizar acciones diferentes que produzcan resultados distintos será la posibilidad que tengamos para cambiar nuestro estado de ánimo y transitar por este tiempo con nuevas expectativas de vida. Por ello, si los estados de ánimo no cubren las expectativas, tenemos la oportunidad de generar estados de ánimo que nos hagan felices en este mundo que vislumbramos de diferente manera y así contagiar a los demás de lo mejor para vivir a plenitud en este mundo
lleno de posibilidades.